Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar almas a los pies de Cristo. Sí, hermanos, nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Amados hermanos, el tema de esta mañana es llamado, es asunto de vida o muerte. Para eso vamos a guiarnos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 12. Y la palabra lee de esta mañana, hermanos, de esta manera, 6 al 12. Romanos 5, versículos 6 al 12. Y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, amados hermanos. Amén, hermanos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Es asunto de vida o muerte. Amén. Amados hermanos, cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente es cuestión de vida o muerte. Entonces, esta mañana trataremos este asunto de vida o muerte. ¿O no es así, hermanos? ¿Acaso las Escrituras nos dicen? Porque la paga del pecado es muerte. ¿No es así, amados hermanos? Entonces, cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente es cuestión de vida o muerte. Óigame, hermano, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. Entonces, cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente estamos hablando que es un asunto de vida o muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es un asunto de suprema importancia que a menudo olvidamos con el ajetreo de la vida. Y es la pregunta en cuanto a dónde personas pasarán la eternidad. Su destino eterno depende de la decisión de responder al llamado de Dios con un corazón abierto.
Aceptar el llamado es emprender la aventura de una vida nueva, llena de propósito. La vida con Cristo es una vida llena de propósito, para lo cual fuimos creados, amados hermanos. ¿Has respondido a esta increíble llamada en tu vida, amado hermano? La Biblia dice muy clara: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, no nos olvidemos, cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente es cuestión de vida o muerte. Porque la misma palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Aunque usted no lo crea, amados hermanos, es un asunto de suprema importancia que a menudo olvidamos con el ajetreo de la vida y las cosas de este mundo. Y esa es la pregunta en cuanto a dónde las personas pasarán la eternidad. Pero quiero aclararte por última vez: tu destino eterno depende de la decisión de responder al llamado de Dios con un corazón abierto. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, al mirar al ser humano desde el punto de una vista divina, entendemos que al final del tiempo habrán dos grupos en esta vida: quienes vivirán para siempre con Dios y quienes sufrirán la muerte eterna separados de Dios. ¿De qué grupo eres tú en esta mañana, hermano? Amén, hermanos, amén. Tenemos que saber en dónde estamos, amados hermanos. Hoy que estamos vivos podemos hacer la decisión más grande de nuestra vida. Al mirar al ser humano desde un punto de vista divino, entendemos que al final del tiempo habrán dos grupos: quienes vivirán para siempre con Dios y quienes sufrirán la vida eterna, separados de Dios. La Biblia es muy clara. Escucha esto. Dice la palabra: y de la manera establecido está que el hombre muera y luego un juicio, dice Hebreos 9:27. Amén, hermanos. El destino final de cada persona dependerá de algo muy sencillo: recibir el perdón de sus pecados por parte de Dios. Recuerden Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Mira qué simple es, hermanos. Amado amigo, mira qué simple es: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, de 9 al 10. La Biblia es tan simple y el llamado es tan simple, porque la Biblia dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree y se justifica, pero con la boca se confiesa y serás salvo. Amén, hermanos. Amén. Nadie, salvo o no, merece la misericordia de Dios. Creo que nadie de nosotros, a la verdad, nos merecemos la salvación o nos merecemos la misericordia de Dios.
Pero Dios es grande. Dios es poderoso, amados hermanos. La palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Nadie, salvo o no, merece la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande, amados hermanos, tan grande que a veces no podemos ni poder explicar, amados hermanos, el amor de Dios. ¿O no es así, hermanos? Dice, óigame lo que dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Sí, hermano, nadie salvo no merece la misericordia de Dios, pero vemos la misericordia de Dios a diario, ofreciendo a su Hijo unigénito. Ninguna cantidad de buenas obras o de religiosidad puede ganar la dádiva del perdón y de la relación eterna con nuestro Padre Celestial. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, de 8 al 9. Amados hermanos, desde el más bondadoso hasta el más cruel heredó la naturaleza pecaminosa del primer Adán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue el primer hombre que conoció al Señor? Y también el primero que se rebeló contra Él. Entonces, ¿qué dice Romanos 5:12? Amados hermanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Amados hermanos, amados amigos de la fe, si el don de la gracia de Dios, sin el don de la gracia de Dios, todos estamos muertos en transgresión. Todos estamos muertos en el pecado, amados hermanos. Sin el don de la gracia de Dios, todos estamos muertos en pecado. Dice Romanos 6:23, no se olvide, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, es decir, un espíritu nuevo, hecho posible por la muerte expiatoria y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pudimos ser lavados. Así es, hermanos. A través de un simple acto de fe, recibimos el don del completo perdón de Dios y una nueva naturaleza espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra, hermanos? En 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice Corintios, 2 Corintios 5:17. Amados amigos de la fe, todos llegamos al mundo con una naturaleza carnal, inclinada a alejarnos de Dios. Y eso es muy cierto, amados hermanos. Amén. Todos llegamos al mundo con una naturaleza carnal, inclinada a alejarse uno de Dios.
Y ocuparse de la carne es enemistad con Dios. Amén, hermanos. Así es. Y ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y es vida eterna, amados hermanos. Amén, hermanos. Es vida eterna. ¿Qué dice Romanos 8, del 6 al 8? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos de 6 al 8. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, y a la verdad es esta. Y la muerte espiritual solo puede evitarse por medio de nuestro Señor Jesucristo y el perdón que Él ofrece. Óigame, qué grande es el amor de Dios. Démonos cuenta, qué grande es el amor de Dios. Amén. Y la muerte espiritual solo puede evitarse por medio de Jesucristo y el perdón que Él ofrece. Oigamos qué es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero, amado hermano, amado amigo de la fe, la verdad es esta. Quiero que recuerdes este mensaje en Romanos 10, versículo del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amado amigo de la fe, eres salvo. Eres salvo de la ira de Dios. Eres salvo del camino al infierno. Si no, hermano, hoy, amigo de la fe, hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes inclinarte exactamente donde estás y poder aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. No te olvides que la muerte espiritual solo puede evitarse por medio de Jesucristo y el perdón que Él ofrece. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amados hermanos, esta mañana podríamos llegar a la conclusión, pero quiero que tomemos en cuenta algo muy importante, hermanos, muy importante. ¿No es así? Cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente es cuestión de vida o muerte. Yo quiero que usted entienda todo eso, amén. Cuando hablamos de ser salvos o no, obviamente es cuestión de vida o muerte. Entonces, esta mañana trataremos este asunto de vida o muerte. Ahí donde tú estás. Si no eres salvo, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, exactamente donde tú estás, puedes inclinar tu rostro y pedirle a Dios por el perdón de tus faltas, de tus errores, de tus delitos y de tus pecados. Amén. No te olvides, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es un asunto de suprema importancia que a menudo olvidamos con el ajetreo de esta vida y de los asuntos de este mundo.
Pero, amado hermano, no te olvides que Romanos 10:13 dice de esta manera: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amados hermanos, podemos llegar a esta conclusión hoy en esta mañana. Si hay alguna persona que está oyendo este mensaje y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de la salvación. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Lo único que tienes es que aceptarla. Amén. Tienes que aceptarla. Dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, amigos de la fe, todos aquellos videntes que escuchan estos mensajes sábado tras sábado y tras sábado, algunos posiblemente no serán salvos, pero ese es asunto entre tú y Dios en esta mañana. Amado hermano, amigo de la fe, la Biblia considera la muerte como una consecuencia y paga del pecado, y como un castigo permitido por Dios. Entonces, a la verdad es esta, hermanos. La Biblia considera la muerte como una consecuencia y paga del pecado y como un castigo permitido por Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En las Escrituras, la muerte significa principalmente separación. Separación del espíritu del hombre, de su cuerpo y del nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia también habla de la muerte como un sueño, como una partida, un reencuentro con los seres queridos justos y una unión con el Señor para aquellos que mueren en Cristo Jesús. Amén. La pregunta de esta mañana es esta: ¿has recibido tú a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si no es así, ora en este momento pidiéndole sinceramente tu salvación. Dios quiere, Dios te está esperando, Dios te ama, Dios está esperando de a ti. Lo creas tú o no, Dios quiere que recibas su dádiva, ese favor de la vida eterna, la justicia perfecta y la adopción en su familia. ¿Puedes tú aceptar a Cristo en esta mañana? Óyeme, para llegar a ser la familia de Dios, dice Juan 1:12. Dice Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Amados hermanos, la pregunta y la invitación continúa aquí en nuestros medios. La pregunta es: ¿has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Ahí donde tú estás, ahí exactamente, inclina tu rostro y pídele perdón a Dios por tus faltas, por tus errores, por tus delitos y por tus pecados. Dios está contigo. Dios te anda buscando. Dios quiere darte vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amados hermanos, no teniendo más que decir, God bless you and God bless America.